Que me quedan con el tema un tiempo de buenas noticias. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga conmigo, un tiempo de buenas noticias. Vamos un poco más fuerte, un tiempo de buenas noticias. ¿Sabe por qué un tiempo de buenas noticias? Porque en el mundo actual en el cual estamos nosotros viviendo, en el cual Dios mismo ha permitido que su iglesia esté, amados hermanos, en este mundo tan pecaminoso, lleno de tinieblas y lleno de maldad, estamos, hermanos, bendito sea el Señor, acostumbrados a escuchar tantas malas noticias. Sabemos, amados hermanos, que la maldad se ha aumentado. Sabemos que el pecado ha abundado de manera grande sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Y también dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, aún el amor de muchos se ha enfriado. Estamos viviendo los últimos días en este planeta Tierra. Estamos viviendo días peligrosos. Estamos viviendo, amados hermanos, tiempos donde nosotros tenemos que estar más cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo el que está apartado de Dios, todo el que está lejos de Dios, corre peligro. Pero el que está en las manos de Dios está seguro, y nada ni nadie lo puede arrebatar. Porque el que está en las manos de Dios, no hay diablo que lo pueda tocar, no hay demonio que lo pueda tocar, porque Dios es más poderoso que cualquier diablo y que cualquier demonio. Cuando dicen gloria a Dios, a su nombre, bendito sea el Señor. De manera que el pecado ha abundado sobre la faz de la tierra. Pero algo que me encanta, que la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. De manera que no tenemos que preocuparnos al ver nosotros que el pecado ha abundado, porque en medio del caos es cuando Dios más mueve su mano. En medio del caos, en medio de la maldad, es cuando Dios levanta de lo más vil y de lo más menospreciado para avergonzar a los sabios. Cuando dicen gloria a Dios, a su nombre. Diga conmigo, un tiempo de buenas noticias. ¿Y por qué un tiempo de buenas noticias? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando vino por primera vez, aleluya, y se encarnó y vino a la tierra. Pero antes de esto me llama la atención que la Biblia registra que 700 años antes, hombres de Dios habían profetizado la llegada de Jesucristo a la tierra. Por ejemplo, Isaías lo profetizó en el capítulo 9 y en el versículo 6, cuando dijo: he aquí que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre Admirable Consejero, Padre Eterno y Príncipe de Paz. El principado estará sobre su hombro y su reino será para siempre. Su reino no tendrá fin. Eso, amados hermanos, era una profecía que Dios le dio a un hombre de Dios. ¿Sabe para qué? Para darle esperanza a un pueblo que había caído en la ruina, para darle esperanza de vida a un hombre a un pueblo que se había, amados hermanos, desviado de los caminos de Dios, que se habían ido tras la idolatría, que se habían ido tras el pecado. Y este era el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Pero algo que me llama la atención, ¿sabe qué es? Que Isaías profetiza, pero inmediatamente no se cumple la profecía, sino que, como repito, pasan aproximadamente 700 años para que esa profecía se cumpla. Y termina el último profeta llamado Malaquías profetizando. Y nosotros vemos que de Malaquías a Mateo nos parece que ese es un tiempo corrido. Pero aleluya, entre Malaquías y Mateo hay aproximadamente 400 largos años, llamados los 400 años de silencio, donde se dice que Dios no habló con su pueblo, donde se dice que ningún profeta profetizó al pueblo, de tal manera que se dice que el pueblo había caído bajo la esclavitud, había caído bajo el yugo de los persas, de los griegos y de los romanos, de tal manera que ellos, a causa, amados hermanos,
de la aflicción a causa de la esclavitud que tenían. Creo que con ansia estaban esperando que se cumpliera lo que Isaías había profetizado. Pero sabe que algo sucedió, bendito Dios, cuando ya esa palabra le llegó el tiempo de que se cumpliese. Algo sucedió con los judíos, porque el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo. Escuche con cuidado, y dice la palabra que el verbo era con Dios y el verbo mismo era Dios. A su nombre. Y dice el versículo 14 del capítulo 1 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese era Jesucristo, ese era el Mesías, ese era el Hijo de Dios, al cual Israel estaba esperando. Bendito Dios, al cual, hermano, el cual venía para devolverle la esperanza de vida a la humanidad entera. Cuando dice gloria a Dios aquí, a su nombre. Pero algo que me impacta es lo siguiente: bendito sea el Señor, que aunque Israel, a causa de la esclavitud, como repito, posiblemente estaban esperando con ansia que viniera alguien y que los libertara, que viniera alguien y que los sacara de la esclavitud. Pero sucedió un problema, y ¿sabe cuál fue? Que cuando ya ese verbo se hizo carne, ellos tal vez esperaban que el Mesías viniera de otra manera. Pero Jesucristo, Dios mismo, el Padre, hermanos, humilló a su Hijo Jesucristo. Bendito el Señor, porque no vino como los judíos esperaban que viniera, sino que la Biblia dice que Dios mismo utilizó el vientre de una mujer llamada María, y también utilizó a un hombre llamado José, de tal manera que ahí comenzó la humillación de Jesucristo. Usted sabe, hermano, que Jesucristo se entregó a sí mismo voluntariamente. A él nadie lo obligó, él decidió en su voluntad de, amados hermanos, venir a dar su vida en rescate por usted y por mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? A su nombre. ¿Cuántos se gozan por eso? Él decide voluntariamente, pero Dios utiliza el método o la forma menos esperada para aquellos que lo estaban esperando. Y es entonces cuando Jesucristo es engendrado a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Bendito sea el Señor. Y algo sucedió. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo nació, se levantó una guerra en la tierra, se levantó una guerra en el lugar donde Jesucristo nació. Porque la Biblia dice que aún el diablo se le metió al rey Herodes y ordenó, amados hermanos, que todo niño de 2 años para abajo fuese muerto. Yo creo que hubo una gran mortandad a causa del edicto del rey Herodes, pero algo sucedió con Jesucristo, que él había venido con un propósito a la tierra, y alguien que viene de parte de Dios con propósito, no hay diablo que lo pueda matar, no hay demonio que lo pueda detener. Sema, lenda y sama, oh mi alma te adora, Dios mío. No había demonio que lo pudiera detener. ¿Sabe por qué? Porque él vino con un propósito, y ese propósito tenía que cumplirse. Ese propósito de Dios tenía que llevarse a cabo. A su nombre. El propósito esencial de Cristo, ¿sabe cuál fue? Fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acuérdese lo que dice Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Acuérdese que desde el principio Dios le dio mandamientos al hombre. Dios creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre santo. Dios creó al hombre para que le sirviera a él y para que le diera alabanza. Bendito sea el Señor. Pero Dios, aunque creó al hombre perfecto, algo que me impacta es que Dios nunca obligó al hombre para que fuese un esclavo de él y que le sirviera a la fuerza, sino que desde el
el principio del capítulo 3 de Génesis, o desde que lo formó por primera vez, amados hermanos, Dios le dio algo al hombre que en hebreo se llama Pejirá, que significa libre albedrío. Que es libre albedrío? Es la potestad que tiene el hombre para tomar sus propias decisiones que desee tomar en la vida. O sea, Dios, oiga bien esto, hay gente que puede preguntarse, pero si Dios, amados hermanos, sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué puso el árbol allí para que Adán pecara? Dios no tenía la culpa, sino que Dios le dio el libre albedrío al hombre y le puso el camino del bien y el camino del mal, y él en su voluntad tenía que decidir cuál camino tomar. A su nombre. Él en su voluntad tenía que decidir si guardar la palabra que Dios le había dado o hacer lo que su corazón deseaba hacer. De manera que Adán pecó, y por ese que pecó, por el pecado entró la muerte, y así la muerte, dice la Biblia, que pasó a todos los hombres. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Amén, hermano. La paga del pecado es la muerte. Ahora, Jesucristo, viendo el caos en el cual se encontraba la humanidad, Jesucristo, viendo que la humanidad había sido destituida de la gloria de Dios, Él viene entonces, amados hermanos, a rescatarnos, a pagar un precio, a bendito sea el Señor, a entregar su vida para poder reconciliar al mundo con Dios. A su nombre. Pero algo sucedió con los judíos, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aun cuando la gente se le acercaba para que pudiese suplir algunas necesidades, aún en referente a milagros, Jesucristo siempre les decía: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De manera que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a ustedes a los perrillos, refiriéndose a los gentiles. Bendito sea el Señor. Pero algo sucedió con los judíos, que aunque Jesucristo vino especialmente al pueblo judío, pero la Biblia dice que cuando Jesucristo, antes que él comenzara su ministerio, sabe que la Biblia dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que viese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen a través del mensaje de Juan. Bendito sea el Señor. De manera que Juan vino predicando en el desierto de Judea, y aún la gente estaba un poco confundida porque conocían la profecía y le preguntaban a Juan: ¿eres tú el Mesías, el que había de venir, el que profetizó Isaías? Pero Juan, amados hermanos, era tan sincero que les decía: no, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, que he sido enviado delante de él para prepararle el camino. Pero detrás de mí, decía Juan, viene uno que es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. A su nombre. Cuando dice gloria a Dios aquí, Juan siempre dio testimonio de Jesús. De manera que cuando Jesús viene predicando en el desierto, comenzó Jesús a predicar. Y dice el Evangelio de Mateo que cuando Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la Biblia que el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sabe por qué? Porque Él es la luz del mundo, que alumbra a todo hombre. Todo aquel que le recibe tiene la luz de la vida. Yo siento la gloria de Dios aquí. Alguien puede adorar a Dios, alguien puede decir gloria a Dios aquí. Alguien levanta la mano arriba, alguien bate la mano arriba y diga conmigo: gloria a Dios. A su nombre. El Mesías había venido a la tierra, pero la Biblia dice que a los suyos vino, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de llamarse hijos de Dios. Y esos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, ese soy yo. A su nombre. Jesucristo vino con buenas noticias a la humanidad. Acuérdese lo que dice, bendito sea el Señor, lo que creo que todos hemos predicado, lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fue el mensaje que Jesucristo trajo a la tierra. Bendito sea el Señor, porque la misma Biblia sigue diciendo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. El que en Él cree, dice la Biblia, que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue diciendo el versículo: y esta es la condenación, escuche con cuidado, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Y el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Sabe por qué? Para que sus obras, para que su pecado, para que sus envergüerías no sea reprendida. Alguien dice gloria a Dios aquí. Porque la gente sabe muchas veces que cuando venga el Evangelio, aquí se le va a reprender el pecado, aquí se le va a reprender lo malo que ellos hacen. Entonces por eso mucha gente está rechazando a Cristo, porque ellos, amados hermanos, aman el pecado. Ellos se deleitan en pecar. Bendito Dios. Pero algo que a mí me encanta y un misterio que, bendito el Señor, que descubrí en la Escritura, es que la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Y esta palabra no va referida solamente a los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque bendito sea el Señor, son muchas personas las que están escuchando el mensaje de Dios. Entonces esto quiere decir que el que escucha la palabra de Dios y le obedece, ya puede ser amigo. Ese es una oveja que anda perdida y que tiene que volver al redil. Pero el que escucha la palabra de Dios y no le obedece no es oveja. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios aquí? Jesucristo vino a darle una esperanza al mundo. Vino con un mensaje positivo. No vino a condenarlos por el pecado que habían cometido. Bendito sea el Señor, sino que vino a darles una solución. Porque Dios siempre es Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de oportunidades. Si usted le falló a Dios, Él es un Dios de oportunidades, que le da una segunda oportunidad para que se arrepienta, para que se vuelva del mal camino, para que vuelva en sí y vuelva a hacer las cosas bien. Dios siempre que va a traer un juicio, trae consigo una solución para que la gente no perezca. Por ejemplo, cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal, la Biblia dice que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho hombres sobre la tierra. Y le dolió en su corazón, se entristeció Dios a causa de la creación que Él mismo había formado. Entonces Él mismo determina y dice: los voy a eliminar a todos, pero a la vez le da una solución, porque le habló a un hombre justo, a un hombre que halló gracia delante de Dios, a un hombre llamado Noé, y le dijo: Noé, construye un arca. Esa era la solución. Él mismo dice: lo voy a eliminar, pero le voy a decir a Noé que construya un arca, porque el que no quiera perderse, que entonces obedezca a mi voz y entre en el arca para que no se ahogue. A su nombre. Entonces todavía hay una esperanza y una solución
para el que está perdido, para el que está apartado de los caminos del Señor. Hay un tiempo de buenas noticias todavía. Bendito sea el Señor. Es verdad que el tiempo se está acabando. Es verdad que Dios va a destruir este mundo con juicio, con fuego, porque los cielos mismos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas no ignoréis esto, oh amados, dice el apóstol Pedro, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga conmigo, todos procedamos a un arrepentimiento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. ¿Sabe qué? Algo que yo he dicho siempre: los judíos tuvieron un gran privilegio, y la gente de la antigüedad, del tiempo de Jesús. ¿Cuál fue ese gran privilegio? Que ellos tuvieron la oportunidad de ver visiblemente, literalmente, a Jesús andando sobre la tierra. Muchos de ellos vieron los milagros que Jesús hizo. Amén, hermano. Muchos de ellos vieron cómo le devolvía la vista a los ciegos. Muchos de ellos vieron cómo resucitaba a un muerto, cómo levantaban los paralíticos. Y aún así, muchos de ellos no quisieron creer en Él, sino que lo rechazaron, lo despreciaron a su nombre. O sea, muchos lo vieron y no creyeron en Él, a su nombre. Y por eso es que yo siempre he dicho algo: nosotros, cada uno de los cristianos, somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tuvimos el privilegio que tuvo Pedro, ni el que tuvo Juan, ni el que tuvo Mateo, ni el que tuvieron los judíos, que ellos lo vieron. Mas sin embargo, nosotros, aunque no lo hemos visto literalmente, pero por medio de la fe hemos creído que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a pagar el precio. Y la Biblia dice: bienaventurados los que sin ver creyeron, a su nombre. Porque todo es por medio de la fe, a su nombre. Dios se mueve con gente que crean en Él. Jesús tenía un sistema aún en su ministerio. ¿Y sabe cuál era? Que Jesús, donde la gente no creía en Él, ni milagros hacía. ¿Sí o no? La misma Biblia dice que Jesús dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Qué significa esto? Que muchos le decían: sí, bendito sea el Señor, pero haz milagros, le decían, por tentarlo, por probarlo. Pero la Biblia dice que Jesús les dijo: miren, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. O sea, esto significa que la misma Biblia dice que Jesús en su propia tierra, donde lo vieron crecer, donde lo vieron desarrollarse, no hizo muchos milagros, salvo que sanó a algunos cuantos, dice la Escritura. Mas sin embargo, en otros lugares, en otros pueblos, Jesús hacía grandes prodigios, Jesús hacía grandes milagros. ¿Sabe por qué? Porque aunque en la tierra de Él no le creían, pero en otros lados sí le creían. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos creído en el Hijo de Dios? Todo el que ha creído en Él tiene la vida, a su nombre. ¿Sabe qué? En cierta ocasión Jesús, la Biblia dice que le preguntó a sus discípulos, a los 12 que Él había escogido, les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron y le dijeron: algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Ok, le dice el Señor, eso es lo que dice la gente. Sí, eso es lo que dice la gente. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes personalmente, le dijo. Amén. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Inmediatamente Pedro levantó la mano, porque Pedro es el que siempre hablaba de primero, y le dijo: maestro, dame la palabra. Pedro,
yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y mismo Jesús mismo se maravilló y le dijo: pero bienaventurado eres. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú me acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está allá arriba. Pedro tuvo una revelación, y esa revelación fue verdadera, que Jesús era el verdadero Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué le respondió Jesús? También le dijo: mira, yo te voy a decir algo. Tú acabas de revelar este misterio que muchos no sabían. Tú me has dicho que yo soy el Hijo del Dios viviente, y eso es verdad. Ahora yo te voy a decir algo, Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Shanema Senda, bendito sea el Señor. Y algo que quiero decir: cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no, la roca no era Pedro, la roca era el mismo Jesús, porque el fundamento de la iglesia no es Pedro, el fundamento de la iglesia se llama Cristo. Por eso es que el diablo ha querido destruir la iglesia. Por eso es que los demonios han querido detener la obra de Dios, y han pasado las generaciones tras generaciones, y el diablo no ha podido, porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Pero eso es con aquellos que hemos creído en Él. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria? Ahora dice el versículo que leímos, porque llegué al versículo que leímos, y cuando yo llego al versículo que leímos, porque ya voy a terminar, solamente me falta media hora. Aleluya. A su nombre. Dice el versículo que leímos que Jesús se levantó, y entrando en la sinagoga, bendito sea el Señor, le fue entregado el rollo y se puso a leer, y halló que estaba escrito lo que dice Isaías en el capítulo 60, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar, aleluya, a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. A su nombre. ¿Sabe que le voy a decir algo? Hay gente que dice: yo no puedo ser cristiano porque yo soy muy pecador, pero Jesucristo vino por los pecadores. Me llama la atención el llamamiento de un hombre llamado Leví, que es el mismo Mateo, el que escribe el Evangelio de Mateo. La Biblia dice que Jesús, pasando por el camino, lo halló sentado junto al banco de los tributos públicos. Y Jesús tenía un sistema que él mandaba rogando tanto a la gente y diciéndole: venga, venga, sígame. Jesús solamente le decía: sígueme. Y él, dice la Biblia, que al instante, dejándolo todo, se levantó y le siguió. A su nombre. Y le hizo un gran banquete en su casa. Y la gente que lo rodeaba comenzaron a murmurar y comenzaron a decir: pero él ha entrado a comer con un hombre pecador. Y juzgaban y criticaban aún a los discípulos también. Pero Jesucristo les dijo algo que ellos no habían entendido, y era lo siguiente: les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Eso ustedes lo tienen que entender. Los que tienen necesidad de médicos son los enfermos. Y Jesús mismo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, escúcheme esto, ninguno de los que estamos aquí estamos en el Evangelio porque hemos sido buenas personas. Levántele la mano el que ha sido buena persona. Y si levanta la mano, Dios se la va a cortar. Porque ninguno estamos aquí porque hemos sido buenas personas. Creo y estoy seguro que muchos de ustedes, de los que están aquí, o muchos de nosotros, algunos eran drogadictos, algunos eran borrachos, algunos tenían, aleluya, algunos vicios, tenían, amados hermanos, algo malo. Pero Jesucristo no vio tanto el pecado, vio, amados hermanos, que nosotros un día reconocimos y creímos que Él era el Hijo de Dios, que Él pagó el precio. Eso fue lo que Jesús vio dentro de nuestro corazón. A su nombre.
De manera que Jesús no anda buscando gente perfecta. Jesús anda buscando pecadores para llamarlos al arrepentimiento. A su nombre. ¿Saben que voy a terminar con lo siguiente? Jesús dice que fue enviado para predicar el año agradable del Señor. Y le termina diciendo el último versículo que leímos. Dice que Jesús le dijo: Hoy le dijo Jesús, se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia se cumple en Jesucristo. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque aún cuando Jesús habla acerca de predicar el año agradable del Señor, está hablando de un tiempo específico que aún se celebraba en la antigüedad. Y era en la antigüedad llamado la fiesta del año del jubileo, que se celebraba en Israel cada 50 años, en el cual cuando se celebraba se dejaba reposar la tierra durante 2 años. Nadie sembraba y nadie cosechaba de aquella tierra, sino que se dejaba reposar. Y en la fiesta del año del jubileo, que se cumplió en Jesucristo, se hacían 3 cosas en la antigüedad. Y escuche con cuidado. Lo número 1 que se hacía era que se dejaba en libertad a los esclavos que habían sido tomados de otros pueblos. O sea, si un judío tenía a un esclavo en su casa, cuando se llegaba a la fiesta del jubileo, tenían que dejarlo libre.